¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por la vida que lo único que pudiste hacer fue caer de rodillas y clamar a Dios? Y si te dijera que en esos momentos, cuando tus rodillas tocan el suelo, algo sobrenatural sucede en el cielo, que hay un poder oculto en la oración de rodillas que muy pocos han descubierto, y que este poder es capaz de transformar tu vida por completo. La mayoría de las personas ve la oración como un acto común, algo que se hace por costumbre o necesidad. Pero lo que pocos saben es que cuando oras de rodillas, tu corazón toca el cielo. En ese instante, una conexión divina se establece y el reino espiritual se mueve a tu favor. ¿Te has preguntado por qué en la Biblia los hombres y mujeres más poderosos de Dios cayeron de rodillas en sus momentos más decisivos? No fue casualidad. Había un secreto detrás de esto, un poder que transformó sus vidas y que hoy puede transformar la tuya. En este video descubrirás el poder oculto de la oración de rodillas, lo que realmente sucede en el cielo cuando te postras ante Dios, y cómo esta práctica puede desatar bendiciones, respuestas y cambios que jamás imaginaste. Pero debes prestar mucha atención, porque la penúltima enseñanza que te compartiré hoy tiene una clave especial, una verdad que podría desbloquear una bendición en tu vida. Quiero que antes de comenzar, escribas en los comentarios: paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, como un compromiso con Dios. Al hacerlo, estarás declarando que estás listo para recibir lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. También, dale me gusta a este video. No es solo un gesto, es una forma de hacer que YouTube difunda este mensaje a más personas que lo necesitan. Al apoyar este contenido, estarás ayudando a que otros hermanos en la fe encuentren respuesta en su camino. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Muchas personas usan estos estudios como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Este canal es un refugio para muchos, y al suscribirte, te unes a esta gran familia en Cristo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Comenzamos. 1. La oración de rodillas de Daniel, cuando el cielo responde al clamor sincero. La Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que oraron de rodillas, pero uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en la vida de Daniel, un hombre que, a pesar de vivir en una tierra extranjera, rodeado de enemigos y con su vida en peligro, nunca dejó de postrarse ante Dios. Daniel tenía un hábito inquebrantable. Oraba 3 veces al día, de rodillas, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. No importaban las circunstancias, no importaban los decretos del rey, ni las amenazas de muerte. Daniel sabía que en el momento en que sus rodillas tocaban el cielo se abría para él. Cuando sus enemigos tramaron su destrucción, convencieron al rey Darío de emitir un decreto prohibiendo la oración a cualquier dios o persona que no fuera él. Cualquiera que desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Daniel pudo haber tenido miedo. Pudo haber cambiado su forma de orar, hacerlo, en silencio o en secreto, pero no lo hizo. En lugar de esconderse, se arrodilló como siempre lo hacía y clamó a Dios con fervor. Aquí hay una lección importante. La oración de rodillas no es una señal de debilidad, sino de total rendición y confianza en Dios. Daniel no se preocupó por su vida, porque sabía que su verdadera protección venía de lo alto. ¿Cuántas veces el miedo nos paraliza y nos impide buscar a Dios como deberíamos? A veces nos encontramos en situaciones donde todo parece estar en nuestra contra. Nos sentimos presionados, angustiados, sin salida. Quizás enfrentas un problema financiero, una enfermedad, una crisis familiar o una batalla interna con la ansiedad o la depresión.
Es en esos momentos cuando más necesitamos postrarnos ante Dios y clamar con el corazón. Daniel lo hizo, y lo que sucedió después fue impresionante. Cuando lo echaron en el foso de los leones, su destino parecía sellado. Pero algo sucedió en el cielo cuando sus rodillas tocaron el suelo. Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones. Durante toda la noche, las bestias no pudieron tocarlo. El poder de la oración de rodillas se manifestó en su vida con un milagro sobrenatural. ¿Cuántas veces sentimos que estamos en un foso de leones? Situaciones donde todo parece destinado al fracaso, donde los problemas nos rodean como bestias listas para devorarnos. Pero aquí está la clave. Cuando oramos de rodillas, Dios envía ángeles a nuestro favor. Él nos protege, nos guarda, nos libra del peligro. La historia de Daniel nos enseña que orar de rodillas no es solo un gesto físico, es una postura espiritual, es un acto de humildad, de entrega total, de reconocer que dependemos por completo de Dios. Quizás hoy te encuentras en una situación difícil. Tal vez sientes que el enemigo ha levantado decretos en tu contra, que todo parece salir mal. Pero quiero decirte algo. Dios nunca ha perdido una batalla. Cuando te postras en oración, el cielo se mueve. Reflexiona en esto. ¿Cuál es tu primera reacción cuando enfrentas problemas? ¿Buscas soluciones humanas o te arrodillas ante Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oraste de rodillas con todo tu corazón? Si hoy estuvieras en el lugar de Daniel, seguirías orando con valentía, aunque el mundo te dijera que no lo hicieras. Dios busca personas como Daniel, personas que no se avergüencen de arrodillarse y clamar, que crean en el poder de la oración. Y la buena noticia es que el mismo Dios que cerró la boca de los leones en aquel entonces es el mismo que puede librarte hoy. Si sientes que tu fe ha estado débil, que las pruebas han apagado tu deseo de orar, hoy es el momento de volver a postrarte. Cuando tus rodillas tocan el suelo, el cielo se abre. No sigas luchando solo. No sigas cargando tus problemas con tus propias fuerzas. Haz como Daniel. Arrodíllate, clama y confía. Dios no ignora a los que se postran en humildad. Él escucha, responde y actúa a favor de aquellos que le buscan con sinceridad. 2. Jesús en Getsemaní, la oración que cambió la historia. Imagina estar en el momento más difícil de tu vida, sabiendo que el dolor, la traición y la muerte están a punto de golpearte con toda su fuerza. ¿Qué harías? ¿A quién acudirías? Jesús, en la noche más oscura de su vida, antes de ser entregado a sus enemigos, no huyó, no se escondió, no se defendió, se arrodilló y oró. El Evangelio de Lucas nos dice que en el huerto de Getsemaní, Jesús se apartó de sus discípulos, cayó de rodillas y clamó al Padre con un dolor tan profundo que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 22:44. ¿Por qué Jesús oró de rodillas en ese momento? Él, siendo Dios, sabía lo que venía: el sufrimiento, la cruz, el peso de los pecados de toda la humanidad. Pero, en lugar de resistirse, se entregó completamente en oración. Se arrodilló porque sabía que la batalla se ganaba en la presencia del Padre. En su humanidad, Jesús sintió el peso de la angustia. Por eso, su oración fue intensa. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí encontramos una de las verdades más poderosas de la oración de rodillas. Nos ayuda a rendirnos a la voluntad de Dios. Muchos oran esperando que Dios haga lo que ellos quieren, pero la verdadera oración, la que cambia la historia, es aquella que dice: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús nos mostró que cuando nuestras rodillas tocan el suelo, nuestra voluntad se alinea con la de Dios. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida?
Tal vez hoy estás enfrentando una prueba, una situación que no entiendes. Tal vez le has pedido a Dios que quite ese problema, que te libre de esa lucha. Y quizás Dios aún no ha respondido como esperabas. Pero aquí está la clave. Orar no es solo pedir que Dios nos libre del dolor. Es aprender a confiar en que su voluntad es perfecta. Postrarnos ante Dios no solo es pedir respuestas, es rendirnos completamente a Él. La verdadera fe no dice Dios, sácame de esto, sino Dios, dame la fuerza para cumplir tu propósito en medio de esto. Jesús, después de orar de rodillas, se levantó con una determinación inquebrantable. Ya no temía. Sabía que el Padre estaba con él. ¿Te das cuenta? Cuando entró al huerto, su alma estaba angustiada, pero después de orar, salió con la paz y la fortaleza para enfrentar la cruz. Cuando oras de rodillas, algo sucede en lo profundo de tu ser. Dios cambia el miedo por valentía, la angustia por paz, la desesperación por esperanza. Reflexiona en esto. ¿Cómo reaccionas en medio de la angustia? ¿Te postras en oración o intentas enfrentar la vida con tus propias fuerzas? ¿Le has dicho alguna vez a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Tienes la certeza de que, aunque el proceso sea difícil, Dios está obrando en tu favor? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó orar de rodillas para encontrar fortaleza, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Hoy es el día para imitar su ejemplo. Si estás enfrentando una lucha, no te resistas, no huyas, no te desesperes. Haz lo que hizo Jesús, arrodíllate, ora y confía. Cuando las rodillas tocan el cielo responde. 3. El rey Ezequías. Cuando una oración de rodillas cambia el destino. ¿Qué harías si Dios te dijera que te queda poco tiempo de vida? La historia de Ezequías es una de las más impactantes de la Biblia porque nos muestra que una oración sincera y de rodillas puede cambiar incluso un decreto divino. En el libro de Isaías 38, Dios envió al profeta Isaías con un mensaje aterrador para el rey Ezequías. Pon tu casa en orden, porque vas a morir. No te recuperarás. Imagínate por un momento recibir esa noticia. Saber que tu tiempo en la tierra ha terminado. Ezequías era un buen rey, un hombre fiel a Dios, y sin embargo había recibido una sentencia que parecía inquebrantable. ¿Qué hizo él en ese momento? Se quebrantó, cayó de rodillas y clamó a Dios con lágrimas. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor, y dijo: Oh Señor, acuérdate de que he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo bueno delante de tus ojos. Y Ezequías lloró con gran llanto. Isaías 38, 2, 3. Aquí vemos algo poderoso. Ezequías no aceptó pasivamente su destino. En lugar de rendirse, se arrodilló y clamó con fe. El poder de una oración sincera. Dios no es indiferente al clamor de sus hijos. Mientras Ezequías oraba y lloraba en su habitación, Dios detuvo a Isaías antes de que siquiera saliera del palacio. Vuelve y dile a Ezequías: así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te añado 15 años más de vida. Isaías 38:5. Increíble. Dios cambió su sentencia solo por una oración. Si esto sucedió con Ezequías, ¿qué crees que puede hacer Dios por ti si te arrodillas y clamas con el corazón? Lecciones espirituales de Ezequías. La oración de rodillas puede cambiar el destino. Hay situaciones en nuestra vida que parecen definitivas, problemas que parecen no tener solución, puertas cerradas que no podemos abrir. Pero cuando oramos con fe, Dios puede revertirlo todo. Dios escucha cuando oramos con sinceridad. Ezequías no pronunció palabras vacías. Su oración vino desde lo más profundo de su ser. A Dios no le impresiona elocuencia, sino sinceridad.
Tus lágrimas tienen valor delante de Dios. La Biblia dice que Dios vio las lágrimas de Ezequías. Dios no es indiferente a tu dolor. Él recoge cada lágrima y responde cuando clamas con un corazón genuino. Aplicación a nuestra vida. Tal vez hoy te enfrentas a un diagnóstico médico difícil, a una crisis familiar, a una situación que parece irreversible. Tal vez piensas que todo está perdido, pero aquí está la verdad. Cuando te arrodillas en oración, el cielo escucha. Nada está escrito en piedra cuando Dios entra en escena. Él tiene el poder de cambiar cualquier situación, de traer sanidad, restauración y nuevas oportunidades. Ezequías recibió 15 años más de vida por una sola oración. ¿Cuántos milagros has dejado de recibir por no doblar tus rodillas y orar con fe? Reflexiona en esto. ¿Estás orando con la misma intensidad que Ezequías? ¿Has presentado tu dolor y tu situación ante Dios con un corazón sincero? Si Dios extendió la vida de Ezequías, ¿crees que puede hacer un milagro en tu vida? Hoy es el día de postrarte y clamar. No aceptes pasivamente la derrota. No creas que todo está perdido. Si te arrodillas en oración, Dios puede hacerlo imposible. Cuando tus rodillas tocan el suelo, el cielo escucha y responde. 4. El publicano en el templo. La oración que tocó el corazón de Dios. ¿Alguna vez has sentido que no eres digno de acercarte a Dios? ¿Te has sentido tan cargado de errores, tan lleno de fallas, que crees que Dios no escuchará tu oración? Si alguna vez has pensado así, esta historia es para ti. En Lucas 18:9-14, Jesús contó una parábola sobre dos hombres que fueron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo era un hombre religioso, orgulloso de su rectitud. Se puso de pie en el templo y comenzó a orar en voz alta diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo en que gano. Pero el publicano, un hombre despreciado por la sociedad, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo. Se quedó de rodillas, golpeándose el pecho, y con lágrimas en los ojos dijo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús entonces dijo algo impactante: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué hizo que la oración del publicano fuera aceptada y la del fariseo no? El publicano se arrodilló en humildad. No intentó justificarse, no presentó sus méritos ni sus buenas obras. Simplemente reconoció su pecado y clamó por misericordia, oró desde el corazón. No usó palabras elaboradas, no hizo discursos religiosos, solo dijo la verdad de su alma: Dios, ten misericordia de mí. Se humilló delante de Dios. Mientras el fariseo se exaltaba a sí mismo, el publicano se arrodilló y se humilló. Y Jesús dejó claro que Dios honra al humilde y resiste al orgulloso. Lecciones espirituales. ¿Alguna vez has sentido que no eres digno de orar? Tal vez has cometido errores, has fallado y piensas que Dios no quiere escucharte. Pero esta historia nos dice lo contrario. Dios no busca personas perfectas. Él busca corazones humildes. Busca a aquellos que, como el publicano, se arrodillan con un corazón sincero y claman por su misericordia. El fariseo pensaba que sus buenas obras lo hacían justo, pero el publicano sabía que solo la gracia de Dios podía salvarlo. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios con el corazón equivocado? A veces oramos con orgullo, creyendo que merecemos algo por nuestras acciones. Pero la verdad es que todo lo que recibimos es por la misericordia de Dios. Aplicación a nuestra vida. Tal vez hoy sientes que no eres digno de acercarte a Dios. Tal vez el enemigo te ha llenado de culpa, haciéndote pensar que tus pecados te
alejan de su presencia. Pero aquí está la verdad. Si te arrodillas con humildad y un corazón sincero, Dios te escucha. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán roto estés, no importa si no tienes palabras elegantes, si clamas como el publicano, diciendo: Dios, ten misericordia de mí. Dios te escuchará, te justificará y te restaurará. Porque cuando las rodillas tocan el suelo en humildad, el corazón de Dios se conmueve. Reflexiona en esto. ¿Has orado alguna vez como el publicano, con un corazón completamente rendido? ¿Has caído en la trampa de orar con orgullo, esperando que Dios te bendiga por tus méritos, en lugar de por su gracia? Si hoy te postras con humildad, creyendo en la misericordia de Dios, ¿qué crees que Él hará en tu vida? Dios no resiste a un corazón contrito y humillado. Si hoy te sientes indigno, arrodíllate y ora, porque cuando tus rodillas tocan el suelo, su gracia te levanta. 5. Elías en el Monte Carmelo, una oración de rodillas que trajo fuego del cielo. ¿Alguna vez has sentido que estás solo en tu fe? Que el mundo entero parece haberse alejado de Dios y que aquellos que deberían defender la verdad han decidido rendirse ante la cultura y las corrientes del mundo? Si alguna vez has sentido esto, entonces te identificarás con Elías. Elías vivió en una época de apostasía, cuando el pueblo de Israel había abandonado a Dios y se había entregado a la adoración de Baal y otros ídolos. Los profetas verdaderos de Dios eran perseguidos y los líderes de la nación, el rey Acab y su esposa Jezabel, promovían la idolatría y la inmoralidad. Pero Elías se mantuvo firme en su fe. Él sabía que el poder de Dios es mayor que cualquier otro poder en la tierra. Y para demostrarlo, desafió a los 450 profetas de Baal a una confrontación en el Monte Carmelo. Les propuso algo simple, pero poderoso. Cada lado levantaría un altar y clamaría a su Dios. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal gritaron, danzaron y se cortaron a sí mismos, pidiendo que su Dios enviara fuego del cielo. Pero nada pasó. Entonces Elías se arrodilló y oró. Cuando la oración de rodillas provoca fuego del cielo, Elías restauró el altar de Dios, que estaba en ruinas por la idolatría del pueblo. Tomó 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel, y reconstruyó el altar con reverencia. Luego colocó la leña, el sacrificio y derramó agua, sobre todo, asegurándose de que el fuego solo pudiera venir de Dios. Después, Elías se postró y elevó una oración simple pero llena de fe. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera Reyes 18:37. En ese instante descendió fuego del cielo. Consumió el sacrificio, la madera, las piedras y hasta el agua que estaba en la zanja. El pueblo cayó sobre sus rostros y reconoció que Jehová era el único Dios. Los falsos profetas fueron derrotados y Dios restauró su lugar en el corazón de Israel. Lecciones poderosas de esta historia. La oración de rodillas desata el poder de Dios. Elías no confió en estrategias humanas, confió en el poder de Dios. La oración es más poderosa que cualquier esfuerzo humano. Si queremos ver el fuego de Dios, primero debemos restaurar nuestro altar. ¿Cómo está tu altar de oración? ¿Está destruido por la distracción, la falta de fe o el pecado? Dios no enviará fuego a un altar que está en ruinas. Primero, debemos reconstruir nuestra relación con Él. No es la cantidad de palabras en la oración, sino la fe detrás de ellas. Los profetas de Baal gritaron todo el día, pero no recibieron respuesta. Elías oró con fe y en humildad, y Dios respondió inmediatamente. No necesitas oraciones complicadas, solo un corazón sincero. Cuando te arrodillas en fe, Dios se glorifica.
Elías sabía que Dios respondería, y su fe trajo un avivamiento sobre Israel. Cuando oras creyendo, Dios se manifiesta en formas que nadie puede negar. Aplicación a nuestra vida. Tal vez hoy te sientes como Elías en el Monte Carmelo, rodeado de personas que han abandonado la fe, viviendo en un mundo que ha hecho ídolos de la fama, el dinero y el poder. Quizás incluso enfrentando burlas o desprecio por tu fe en Dios. Pero aquí está la clave. Dios busca personas que se atrevan a doblar sus rodillas y confiar en Él. ¿Tu fe está encendida o necesitas que Dios envíe su fuego sobre ti? ¿Has descuidado tu altar de oración? ¿Has permitido que la incredulidad o el pecado apaguen la pasión en tu vida espiritual? Dios está esperando que te arrodilles y clames. Porque cuando las rodillas tocan el suelo, el fuego del cielo desciende. Reflexiona en esto. ¿Cómo está tu altar de oración? ¿Estás orando con la misma fe que Elías, creyendo que Dios responderá? Si Dios envió fuego en respuesta a la oración de un hombre de rodillas, ¿qué crees que puede hacer en tu vida? Si hoy te postras y clamas, hoy es el día de reconstruir tu altar y orar con fervor. Cuando las rodillas tocan el suelo, el fuego del cielo desciende. 6. Ana. Cuando una oración de rodillas transforma el dolor en milagro. ¿Alguna vez has sentido que has orado por algo con todo tu corazón, pero la respuesta de Dios no llega? ¿Te has encontrado en un momento de desesperación, sintiendo que la bendición que anhelas parece inalcanzable? Si alguna vez te has sentido así, la historia de Ana te mostrará que la oración de rodillas, hecha con fe y lágrimas, puede transformar el dolor en un milagro. El sufrimiento de Ana, una oración sin respuesta. Ana era una mujer estéril, y en la cultura de su tiempo esto era visto como una maldición, una vergüenza pública. Su esposo, Elcaná, tenía otra esposa, Penina, quien sí tenía hijos y constantemente se burlaba de ella. Su rival la irritaba en extremo, haciéndola sentir miserable porque el Señor no le había concedido tener hijos. 1 Samuel 1:6. Imagínala por un momento. Cada vez que Penina hablaba de sus hijos, el corazón de Ana se rompía. Cada año, cuando subían al templo, su esperanza se renovaba, pero luego se desmoronaba. Cada noche, sus lágrimas empapaban su almohada, preguntándose si Dios la había olvidado. El dolor de la espera era insoportable. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, Ana decidió hacer algo diferente. Ana no se quedó llorando. Se arrodilló y oró. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Aquí hay una clave espiritual poderosa. Ana no oró de manera superficial, no repitió palabras sin significado, derramó su alma delante de Dios. La oración que rompió el silencio del cielo. Ana hizo un voto en su oración. Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, si no me olvidas y me das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Mientras ella oraba en silencio, el sacerdote Elí la observó y pensó que estaba borracha. ¿Te das cuenta? La oración de Ana fue tan intensa, tan profunda, que parecía una locura para quienes la veían. Pero Dios no mira la apariencia, Él mira el corazón. Dios respondió su oración con un milagro. Elí le dijo a Ana, ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Hoy, 1 Samuel 1:17, Ana se fue y algo cambió en su interior. Ya no estaba triste. Ya no tenía angustia en su rostro. Sabía que Dios la había escuchado. Tiempo después, Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Lecciones espirituales de Ana. Dios honra las oraciones de rodillas, hechas desde el corazón. No son las palabras elegantes las que mueven el cielo, sino un corazón sincero y quebrantado. No importa cuántas veces hayas sido humillado,
Dios tiene la última palabra. Penina se burlaba de Ana, pero al final Ana fue la que recibió el milagro. La oración cambia la tristeza en gozo. Ana entró en el templo con angustia, pero salió con paz, incluso antes de recibir su milagro. La verdadera oración no solo cambia las circunstancias, cambia nuestro corazón. Aplicación a nuestra vida. Tal vez hoy te sientes como Ana. Has orado por años por algo y no ves la respuesta. Te has sentido avergonzado o rechazado por no recibir lo que tanto anhelas. Te preguntas si Dios realmente te escucha, pero hoy Dios te dice, no te he olvidado. Yo escucho tu oración. No dejes de orar, no dejes de creer. Cuando Ana se arrodilló y clamó, su destino cambió para siempre. Si Dios respondió a Ana, ¿crees que no puede responderte a ti? Reflexiona en esto. ¿Has orado con el mismo fervor? Y entrega que Ana, ¿has aprendido a confiar en Dios, incluso cuando la respuesta parece tardar? Si hoy te arrodillas y clamas con fe, ¿qué crees que Dios hará en tu vida? Toma acción ahora mismo. Arrodíllate hoy y derrama tu corazón ante Dios. Ora con sinceridad, sin miedo, sin reservas. Cree que Dios escucha y que responderá en su tiempo perfecto. Porque cuando las rodillas tocan el cielo responde. 7. Josafat. Cuando una oración de rodillas vence ejércitos sin levantar una espada. ¿Qué haces cuando enfrentas una batalla que parece imposible de ganar? Cuando todo está en tu contra y no tienes fuerzas para seguir adelante, ¿dónde buscas ayuda? El rey Josafat enfrentó un momento de crisis extrema. 3 poderosos ejércitos se unieron para atacar a Judá, y él sabía que, humanamente, no tenía ninguna posibilidad de ganar. En ese momento, en lugar de entrar en pánico, en lugar de confiar en sus fuerzas, hizo algo que cambió todo. Se arrodilló y oró. Entonces Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. 2 Crónicas 23. Josafat no intentó encontrar una solución militar. No reunió a sus generales para diseñar estrategias. Fue directamente a Dios, postrándose en oración, y en su oración dijo algo poderoso. Oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú a ellos? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. 2 Crónicas 20:12. Cuando no sepas qué hacer, arrodíllate y ora. Josafat reconoció que él no tenía el poder, pero Dios sí. Y cuando el pueblo entero se unió en oración, Dios envió su respuesta a través del profeta Yahaziel. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. ¡Qué respuesta tan poderosa! Dios estaba diciendo, no pelees con tus fuerzas, esta batalla es mía. Dios peleó por ellos sin que tuvieran que levantar una espada. Cuando llegó el día de la batalla, Josafat hizo algo inusual. Puso a los cantores delante del ejército para alabar a Dios. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En Crónicas 20:22. Mientras el pueblo oraba y alababa, Dios hizo que los ejércitos enemigos se confundieran y se destruyeran entre sí. Judá ganó sin siquiera levantar un arma. Lecciones de la oración de Josafat. Cuando enfrentes problemas imposibles, no confíes en tus fuerzas. Arrodíllate y ora. Josafat no intentó luchar con estrategias humanas, sino que buscó a Dios primero. Dios pelea por los que confían en Él. No todas las batallas se ganan peleando. Algunas se ganan orando. La adoración y la oración tienen poder. Cuando el pueblo alabó, Dios actuó.
Muchas veces en medio de la batalla, en lugar de quejarnos, debemos arrodillarnos y alabar a Dios. Aplicación a nuestra vida. Tal vez hoy estás enfrentando una batalla imposible. Tal vez todo está en tu contra y no sabes qué hacer. Pero hay algo que sí puedes hacer: arrodillarte y orar. Dile a Dios: Señor, yo no tengo fuerzas, pero confío en ti. Cree que esta batalla no es tuya, sino de Él. Alaba, incluso antes de ver la victoria. Porque cuando las rodillas tocan el suelo, Dios pelea por ti. Reflexiona en esto. ¿Estás peleando tus batallas con tus fuerzas o confiando en Dios? ¿Has aprendido a postrarte en oración cuando no sabes qué hacer? Si Dios peleó por Josafat, ¿crees que también puede pelear por ti? Cuando las rodillas tocan el suelo, los ejércitos enemigos caen sin que tengas que levantar un arma. 8. Pedro. Cuando una oración de rodillas rompe cadenas y abre puertas, ¿alguna vez has sentido que estás atrapado en una situación sin salida? ¿Que estás encadenado a un problema, una angustia o una batalla que parece no tener solución? Sí. ¿Alguna vez has experimentado una temporada de oscuridad en la que todo parece estar en tu contra? Entonces, la historia de Pedro en la cárcel te revelará el poder que tiene la oración para romper cadenas y abrir puertas imposibles. Pedro fue encarcelado por predicar el Evangelio. El rey Herodes había decidido perseguir a la iglesia, arrestando y ejecutando a los seguidores de Jesús. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Hechos 12:2-3. Pedro estaba encadenado en la prisión, esperando la muerte. Imagínate la escena: una celda oscura, húmeda, con un olor a desesperanza. Pedro con grilletes en sus manos y pies, rodeado de soldados. El día de su ejecución se acercaba y humanamente no había escapatoria. Pero algo estaba sucediendo fuera de la prisión. Mientras Pedro estaba encadenado, la iglesia oraba sin cesar. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Aquí hay una clave poderosa. Pedro estaba atrapado, pero la iglesia estaba de rodillas. Pedro estaba encadenado, pero la oración estaba liberando su destino. Pedro no podía hacer nada, pero Dios sí. Dios respondió con un milagro sobrenatural. Una noche, mientras Pedro dormía, algo increíble sucedió, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. E hiriendo a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:7. Las cadenas que lo tenían atado cayeron al suelo. Los guardias no se despertaron. Las puertas de hierro de la prisión se abrieron solas. Pedro caminó libremente hacia su milagro, sin que nadie pudiera detenerlo. Cuando Pedro salió, entendió algo poderoso. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hechos 12:11. Dios lo había rescatado en respuesta a la oración de la iglesia. Lecciones espirituales de esta historia. La oración de rodillas rompe cadenas. No importa cuán fuertes sean tus cadenas, Dios tiene el poder de romperlas. No hay atadura que pueda resistir el poder de una oración ferviente. Las puertas imposibles se abren cuando oramos. Pedro no necesitó forzar la puerta, Dios la abrió por él. No necesitas manipular circunstancias, solo necesitas arrodillarte y confiar. Dios responde a la oración intercesora. Pedro no estaba orando en la cárcel, pero alguien estaba orando por él afuera. ¿Cuántos milagros no hemos visto porque dejamos de orar por los demás? Aplicación a nuestra vida. Tal vez hoy te sientes como Pedro en la cárcel, atrapado en una situación difícil, encadenado por el miedo
la ansiedad o la duda, esperando una respuesta que parece no llegar. Pero aquí hay una verdad poderosa. Cuando oras, las cadenas se rompen. Cuando oras, las puertas imposibles se abren. Cuando oras, Dios envía ángeles a tu favor. No subestimes el poder de una oración ferviente. Si Dios liberó a Pedro de una prisión física, ¿qué crees que puede hacer en tu vida? Reflexiona en esto. ¿Cuáles son las cadenas que te tienen atado hoy? ¿Estás dispuesto a doblar tus rodillas y clamar hasta que Dios responda? Si Dios abrió puertas en el pasado, ¿por qué no confiar en que Él puede hacerlo otra vez? Toma acción ahora mismo, arrodíllate y ora como nunca antes. Declara en fe que tus cadenas caerán. Pide a Dios que abra las puertas imposibles en tu vida, porque cuando las rodillas tocan el suelo, las cadenas caen y las puertas se abren. 9. Moisés. Cuando una oración con las manos levantadas decide el resultado de la batalla. ¿Alguna vez has sentido que estás en una batalla que no puedes ganar? Que estás luchando con todas tus fuerzas, pero parece que el enemigo siempre es más fuerte. Si alguna vez has sentido que estás perdiendo la batalla de la vida, la historia de Moisés en la guerra contra Amalek te revelará que la verdadera victoria no se gana con armas, sino con una oración que permanece en alto. El pueblo de Israel se enfrentó a los amalecitas en el desierto. Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, pero el camino a la tierra prometida estaba lleno de desafíos. Uno de ellos fue el ataque de los amalecitas, una tribu cruel que quería destruirlos. Moisés ordenó a Josué que liderara la batalla en el campo de guerra, pero la verdadera pelea no estaba en el suelo, sino en la montaña. Moisés subió a la cima de una colina, levantó sus manos en oración y algo increíble sucedió. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Éxodo 17:11. La victoria dependía de la oración, no de la espada. Imagínate la escena. Los israelitas peleaban con todas sus fuerzas en el campo de batalla, pero la guerra no se ganaba con espadas, sino con las manos de Moisés levantadas en oración. Cuando sus brazos estaban arriba, Israel avanzaba. Cuando se cansaba y los bajaba, el enemigo comenzaba a ganar. Aquí hay una verdad espiritual poderosa. Las batallas en la vida no se ganan con esfuerzo humano, sino con oración persistente. Cuando Moisés se cansó, Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Éxodo 17:12. Moisés no ganó la batalla solo. ¿Te das cuenta? A veces nuestras fuerzas no son suficientes. A veces necesitamos a otros que nos ayuden a seguir orando cuando sentimos que no podemos más. Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés hasta que la victoria fue completa. Dios peleó por su pueblo, pero fue la oración constante la que determinó el resultado de la batalla, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Éxodo 17:13. Israel ganó la guerra porque hubo alguien en la montaña orando sin rendirse. Lecciones espirituales de esta historia. Las batallas espirituales se ganan de rodillas, no con nuestras fuerzas. No importa cuán fuerte seas, si no oras, tarde o temprano caerás. La guerra no se gana con estrategias humanas, sino con dependencia total en Dios. La perseverancia en la oración es clave para la victoria. Si Moisés se hubiera rendido, Amalek habría vencido. Si dejas de orar antes de tiempo, puedes perder la bendición que estaba por llegar. Cuando te canses, busca personas que sostengan tu fe. Aarón y Hur fueron claves para la victoria porque ayudaron a Moisés a mantenerse firme.
Tienes personas en tu vida que oren contigo cuando estás débil. Aplicación a nuestra vida. Tal vez hoy te encuentras en medio de una batalla, una lucha familiar, una crisis financiera, una enfermedad que parece no sanar, un problema que no puedes resolver por tus propias fuerzas. Pero aquí está la clave. La victoria no está en tus manos, está en tu oración. Cuando levantas tus manos a Dios, Él pelea por ti. Cuando oras sin rendirte, el enemigo comienza a retroceder. No bajes tus brazos, no dejes de orar. Si Moisés hubiera bajado sus manos antes de tiempo, Amalek habría vencido. Reflexiona en esto. ¿Estás peleando con tus fuerzas o confiando en Dios? ¿Has buscado apoyo en la oración cuando sientes que no puedes más? Si Dios le dio la victoria a Israel por la oración de Moisés, ¿qué crees que puede hacer en tu vida si oras con la misma persistencia? Toma acción ahora mismo. Arrodíllate y clama a Dios por tu batalla. No permitas que el cansancio te haga bajar los brazos. Rodéate de personas que sostengan tu fe y oren contigo. Porque cuando las rodillas tocan el suelo y las manos se elevan en oración, Dios pelea por nosotros. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No muchas personas llegan hasta el final de un mensaje como este. Eso demuestra que tu corazón tiene hambre de Dios y que anhelas conocer más sobre el poder de la oración de rodillas. Hoy hemos visto cómo hombres y mujeres de la Biblia cambiaron su destino, vencieron batallas, rompieron cadenas y vieron milagros sobrenaturales simplemente porque se arrodillaron y oraron. Ahora quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que oraste de rodillas con todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a rendirte completamente ante Dios y buscarlo con la misma pasión que Daniel, Ana, Elías o Pedro? ¿Entiendes que cuando tus rodillas tocan el suelo, tu oración toca el cielo y Dios responde una decisión que cambiará tu vida? Hoy quiero desafiarte a que hagas algo especial. No permitas que este mensaje sea solo palabras. Esta misma noche, arrodíllate y ora con el corazón. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Derrama tu alma delante de Él. Si no sabes qué decir, solo di: Señor, aquí estoy. Me rindo a ti. Te entrego mis batallas, mis preocupaciones y mi vida entera. Hazlo con fe y observa cómo Dios comienza a moverse en tu vida. Comenta para demostrar tu compromiso. Si este mensaje ha hablado a tu corazón y estás listo para buscar a Dios de rodillas, quiero que escribas en los comentarios: Señor, mi oración tocará el cielo. Quiero leer los nombres de los valientes que han llegado hasta aquí, los que están decididos a cambiar su vida a través de la oración. Comparte este mensaje. Sé un instrumento de Dios. Muchos hermanos en la fe necesitan escuchar esto. Hay personas que están a punto de rendirse, personas atrapadas en batallas que no pueden ganar con sus fuerzas, y tú puedes ser la razón por la que descubran el poder de la oración. Comparte este video con al menos 3 personas. Publica el enlace en tus redes sociales, grupos de WhatsApp o Telegram. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque Dios tiene mucho más para ti. Antes de irte, haz esto. Quédate unos minutos en silencio, experimentando la paz de la música de este video. Aprovecha para agradecerle a Dios por este mensaje. Dile unas palabras de amor y gratitud al Señor. No pauses el video hasta que termine. No cortes la conexión con Dios, porque recuerda esto: cuando las rodillas tocan el suelo, el corazón toca el cielo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Paz en Cristo.